Listo. Entonces, comencemos de una vez. Primero, entonces el primer ejercicio dice que si la esfera interior es un aislante con distribución de carga uniforme y el cascarón es un conductor, nos toca encontrar cómo es el campo eléctrico en todas las regiones. Y además nos pregunta cuánta carga se acumula en la superficie interior y cuánta carga se acumula en la superficie exterior del cascarón. Para eso vamos a utilizar la ley de Gauss, ¿vale? Entonces copiamos esta partecita y empezamos a usar la ley de Gauss. Bueno, entonces lo primero que nos dicen es que la esfera interior es un aislante, quiere decir que la carga pues, va a estar distribuida, esa carga de 2Q va a estar distribuida, además nos dicen que se distribuye de forma uniforme a lo largo, pues alrededor de, pues, de todo el volumen, digamos, de la esfera. Entonces, va a haber cargas no solo en la superficie, sino también pues, en el interior, o sea, en todo el volumen de esta esfera que está acá, ¿vale? Entonces, la primera región, creo que nos faltaba indicar cuáles eran los radios, pero pues, tomamos los radios como el radio interior, tomémoslo como A y el radio del cascarón tomémoslo como B. ¿Listo? Dibujémoslos de una vez para que quede eso claro. Si quieren, dibujémoslos acá en esta figurita. Entonces, ese sería el radio A y este de acá sería el radio B. Coloquémoslos de una vez. A. Cambiamos el color para que se vea un poquito. Listo. Y este sería B. Listo. Entonces, María Paula dice que si estoy compartiendo pantalla, sí. Si están viendo lo que estoy compartiendo en pantalla o no. Confírmenme, por favor. Si se ve, listo. Y, ok, listo. Entonces, seguimos. Entonces, la primera región que nos interesa es calcular cuánto vale el campo eléctrico para Rs, valores de radio menores o iguales a A. Entonces pongámoslo acá, R menor a A. Entonces para eso vamos a utilizar la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss lo que me dice es que la integral del campo eléctrico por producto punto, pongámoslo así, ¿cómo era? Ya, producto punto con el vector de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, la parte de la izquierda de la ecuación de Gauss para todas las regiones que vamos a mirar siempre, siempre, siempre va a ser igual. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a suponer primero que nuestra superficie gaussiana es una esfera, o sea, aprovechándonos de la simetría que nos da el problema. Siempre tenemos que, para cuando estemos utilizando la ley de Gauss, debemos hacer nuestra superficie pues eh, de acuerdo a la simetría del sistema. Entonces nuestra superficie en este caso va a ser esta superficie gaussiana esférica, la hacemos con un radio que sea R menor a A, tal que pues encierre parte de la carga, pero no toda la carga. ¿Listo? El campo eléctrico acá, como esto es positivo, vamos a suponer que el campo eléctrico pues sale. Vamos a intentar dibujarlo acá. Pero el campo eléctrico pues sale, digamos que radialmente, pongámosle otro color, digamos negro. Campo eléctrico sale pues en todas las direcciones, ¿cierto? Siempre perpendicular, eso sí, a la superficie gaussiana. Eso es lo que estamos... esa suposición es válida debido pues a la simetría que tenemos
pues a la simetría esférica que nosotros tenemos. Y además el campo eléctrico, además de ser perpendicular a la superficie, paralelo, digo, perpendicular a la superficie, es decir, paralelo a este vector de área, además de eso va a tener la misma magnitud en toda la superficie. Diferentes direcciones, eso sí, como ustedes lo pueden ver, pero digamos que el tamaño de la flechita es el mismo en la superficie. Quiere decir que entonces esta parte de acá a la izquierda para todos los casos nos va a quedar. Como es constante el campo eléctrico en la superficie, lo podemos sacar de la integral. Nos queda simplemente E. Nos queda la integral de dA, que es simplemente la integral del área superficial. Y esa área superficial, como en todos los casos vamos a escoger una superficie gaussiana que es esférica, esa área superficial de la esfera es simplemente 4pi por r al cuadrado, donde esa r que está acá, acuérdense que es el radio de la superficie gaussiana. Listo. Para nuestro caso de r menor a a, la carga encerrada, pues no es totalmente 2q, va a ser algo un poco menos de 2q. Como nos dicen que la distribución es uniforme, esa carga encerrada la vamos a poder calcular utilizando pues, una integral de volumen. Entonces esto va a ser igual a una integral, pongámosla así nomás, de, eh, de Q. O sea, la carga pues, es la integral del dq, pero el dq, como estamos trabajando con distribución volumétrica, lo vamos a poder escribir en términos del volumen de la esfera así a continuación. Entonces, la densidad de carga es igual a dq sobre dv. De esta V mayúscula pues representa el volumen. Esa es la definición de la densidad de carga. Como nos dicen que esa densidad de carga es uniforme, pues esa densidad de carga también va a ser igual a, solo en el caso del que es uniforme se puede hacer esto. Va a ser igual a la carga total, que es 2Q positivo, dividido el volumen total. ¿Se acuerdan que esta era de radio A? Entonces el volumen de una esfera de radio A es simplemente 4pi por A al cubo, al cubo sobre 3. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esto? La ecuación de arriba nos sirve para decir, bueno, eso significa que dq es lo mismo que ρ por dv. Y lo de abajo nos sirve para saber cuánto es ρ. Quiere decir que esta ecuación queda como toda esta cosa que es constante, la podemos simplificar un poquito, ¿no? Este 3 lo podemos pasar, eh, dejémoslo ahí, pero lo vamos a pasar acá arriba a multiplicar por el 2, entonces me va a quedar 6q sobre 4pi a la 3. Listo. Como estamos trabajando con una esfera, ¿qué es el diferencial de volumen de una esfera? Pues, miremos, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r a la 3. Si lo quiero sacar el diferencial de volumen, lo único que tengo que hacer es derivar esto con respecto a r. Cuando yo derivo esto con respecto a r, esto es 4pi r cuadrado, ¿cierto? Quiere decir que el diferencial de volumen, si yo lo despejo de acá, igual a 4pi r cuadrado por dr. Es como si pasara el dr acá a multiplicar. Pongamos esto como en una cajita para ir poniendo un poco de orden. Entonces, esto era la parte, digamos, de la densidad. Esto entonces es la parte ya de cómo se calcula el diferencial de volumen. Y vamos a utilizar todos estos resultados para reemplazar el dq que teníamos acá. Entonces seguimos por este lado. Integral de dq. Bueno,
dq habíamos visto que era 6q sobre 4pi a la 3. Todo eso era lo que llamábamos ρ. Y por el diferencial de volumen, que el diferencial de volumen habíamos dicho que era 4pi r cuadrado de r. ¿Mm? Esta integral, ¿entre qué límite y qué límite lo hacemos? Pues queremos ver el área, la carga encerrada, perdón, pues al interior de toda esta azulito que es mi superficie gaussiana. ¿Mm? Es decir, que la integral iría desde 0 hasta pues, el radio de mi superficie gaussiana, que es R. ¿Mm? Antes de hacer la integral, simplificamos un poquito por acá. 4pi con 4pi se van. 6q puede salir de la integral. El a la 3 también puede salir de la integral. Y me queda simplemente la integral de r cuadrado. La integral de r cuadrado da r al cubo sobre 3. Cuando lo evaluamos en 0, pues da 0. Y cuando lo evaluamos en r, que es el radio de la superficie gaussiana, pues da r. ¿Sí? Finalmente, vamos a simplificar esta expresión un poquito. Entonces, este 3 que está acá se nos cancela con un 6 y al final da 2. Vamos a simplificar todo esto. Entonces nos queda 2q. Acá queda un a la 3. Queda también un epsilon 0. Queda un 4pi que... Ah, no, mentira, no. Queda es un r a la 3. Listo. Y como queremos es el campo eléctrico, simplemente este r a la 2 lo cancelamos con este r a la 3 y queda r solito. Y este 4pi lo pasamos a dividir y queda por acá. Entonces la respuesta sería pues esta que está acá, ¿sí? Que el campo eléctrico es igual a 2q sobre a la 3, 4pi epsilon 0 por r. O sea, la carga, digamos, total sobre el radio a la 3, 4pi epsilon 0 y r quiere decir que a medida pues, que aumenta el radio en esta región, el campo eléctrico se hace cada vez más grande. Listo, sigamos. Copiamos acá nuestra esferita. Ahora vamos a hacer otra región. La siguiente región es la región que queda comprendida entre la esfera aislante y el cascarón. Es decir, R es mayor a A, pero es más pequeño que B. ¿Listo? De hecho, nos toca poner cuál es el radio interno y cuál es el radio externo de ese cascarón. Pongámosle que este tiene un radio interno, que este tiene un radio externo. A ese B pongámosle como B interno. Ahí. Y al otro B, ese sería el radio, digamos, externo. Bien. Entonces nos interesa la región que hay entre A y el B interno. En esa región, pues voy a hacer mi superficie gaussiana. Vamos a copiarla de acá, si es que la logro seleccionar. Bueno, hagamos otra. La superficie gaussiana pues tiene que tener un radio que va como por acá. Ujú. Esta sería la superficie gaussiana que estamos escogiendo. Pasa lo mismo, ¿no? Por la simetría y por el campo eléctrico, pues planteo mi ley de Gauss. Como habíamos dicho, el lado izquierdo de la ley de Gauss me va a quedar exactamente igual para todas las situaciones que yo planteé, que en este caso sería E por 4pi r cuadrado, que es el área superficial de mi superficie gaussiana.
Acá la carga encerrada es mucho más fácil de calcular porque simplemente es 2Q. O sea, ya encierro toda la carga de este aislante. Listo, fíjense que este salió rápido porque es solo despejar de acá y ya tengo el valor del campo eléctrico. Podemos hacer la siguiente región que es, vamos a poner acá. Entonces la siguiente región es dentro de el conductor. Entonces sería como entre Bin y Bext. Es decir, mi superficie gaussiana tendría que dibujarla más o menos como por ahí. ¿Cierto? Estoy entre el radio interior y el radio exterior del cascarón esférico. Lo que sabemos nosotros ahí, como es un conductor, de una vez automáticamente, nosotros ya sabemos que el campo eléctrico es igual a cero. Entonces vamos a colocar acá que como es un conductor, campo eléctrico es igual a cero. ¿Eso que me permite a mí deducir de la ley de Gauss? Entonces, si el campo eléctrico es igual a cero, quiere decir que la carga encerrada, o sea, acá nos quedaría, digamos, cero es igual a carga encerrada sobre epsilon cero, lo cual nos permite deducir entonces que de hecho la carga encerrada es cero. Pero entonces, ¿cómo así que la carga encerrada es cero? Claro, porque pues acá tengo más 2Q. Lo que pasa es que, Juan Alejandro, entonces, siempre, siempre, siempre el campo eléctrico dentro, al interior de un material conductor es cero. Ujú. Entonces, al principio decía que la esfera interior es aislante y la esfera exterior es conductor. Ujú. Entonces, esfera interior aislante, ahí la carga puede estar en todo el volumen, pero en los conductores pasa algo y es que la carga se acumula en las superficies. Entonces va a haber carga acumulada en la superficie interior del conductor y va a haber carga acumulada en la superficie exterior del conductor. ¿Cómo se va a dar esa acumulación de carga? Se va a dar tal que el campo eléctrico siempre en el interior del conductor sea igual a cero. Fijémonos en lo siguiente. Entonces, si la carga encerrada debe ser igual a cero, eso quiere decir que la carga encerrada por mi superficie gaussiana va a ser igual a 2Q más la carga que se acumula la parte interior, digamos, del cascarón. Fíjense que ahí ya puedo despejar cuánto es esa carga interior. La carga interior que se acumula en el cascarón, pues va a ser, primero va a ser negativa y va a tener una magnitud que es igual a 2Q. Es decir, si yo quisiera dibujar eso, pues haría lo siguiente. Entonces, acá, eh, acá están todas las cargas que suman, que son positivas y que sumadas todas dan 2Q. En el interior de este conductor va a haber una acumulación de cargas negativas acá en esta superficie interior. Y esa acumulación de cargas negativas suma a menos 2Q. Se va a distribuir así más o menos de forma uniforme. Ahí lo estoy como colocando a lo largo de toda la superficie interior. Tal que fíjense que la esfera gaussiana que yo tengo ahí, esa carga encerrada que está, que pues la carga dentro, digamos, de la superficie gaussiana sea pues el 2Q que yo tengo acá, pero menos el 2Q que tengo en la superficie interior y eso me da cero. Y pues ya ahí me aseguro que el campo eléctrico sea igual a cero y ya respondo también la segunda pregunta del enunciado que era calcular cuánta era la carga que se acumulaba en el interior del conductor. ¿Mm? Listo, sigamos con la siguiente región. Entonces ya hicimos la región que queda
al interior del conductor, solo nos falta que mirar qué pasa al exterior del conductor, o sea, R mayor a B exterior. Al exterior del conductor planteamos nuestra ley de Gauss. Tenemos acá que el lado izquierdo siempre va a quedar igual. Entonces, lo que les digo, 4pi r cuadrado. Acá la superficie gaussiana que debería dibujar pues es un poquito más grande, ¿no? Porque ya encierro todo. Entonces, hagámosla un poco más grande. Y la carga encerrada pues es fácil de calcular porque yo sé que acá debo tener 2Q y todo el cascarón tiene menos 7Q. O sea que la carga encerrada va a ser menos 2Q más, ¿qué? Perdón. 2Q menos 7Q. Eso da menos 5Q sobre epsilon 0. Y despejar el campo eléctrico de ahí pues ya es relativamente fácil. Esto quitémoslo de acá. Simplemente es pasar este 4pi r cuadrado acá a dividir y listo. El campo eléctrico me dio negativo, significa que el campo eléctrico va entrando acá a la superficie. Si quisiera dibujarlo, pues sería algo así como esto, ¿no? El campo eléctrico va entrando acá a la superficie. Y ya encontramos entonces cómo es el campo eléctrico en todas las regiones. Listo. Nos falta calcular solo una cosita y es ver, bueno, si en la superficie interior se acumuló una carga igual a menos 2Q, ¿qué tanta carga se acumula en la superficie exterior? La respuesta es bueno. Entonces, hagamos eso por acá en una esquinita. Entonces, sabíamos que la carga total del cascarón es menos 7Q. Esa carga total tiene que ser pues la carga que se acumula en el interior más la carga que se acumula en el exterior. Previamente habíamos dicho que la carga que se acumula en el interior era menos 2Q. Lo habíamos hallado antecitos. Quiere decir que entonces la carga que se acumula en el exterior es, pues, la despejo de acá, paso este menos 2Q a sumar, me queda que es menos 7Q más 2Q. Entonces la carga exterior sería simplemente menos 5Q. Y eso ya responde entonces todas las preguntas que nos hicieron sobre pues sobre este problema. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta este momento? Si no, seguimos. Bueno, entonces seguimos. Ahora nos dicen, nos dan este. Entonces esto es una esfera. ¿Cuánto dio en la primera región? Claro que sí, en la primera región el campo eléctrico dio esto que está acá. Dio proporcional a R de forma lineal. Listo, entonces seguimos. Ahora tenemos esto. Entonces vamos a tener una esfera que tiene un hueco. Y nos preguntan, bueno, si la densidad de carga es uniforme con densidad de carga ρ, muestre que el campo eléctrico dentro de la cavidad es constante. Y segundo, encuentre su valor. O sea, nos piden, bueno, acá en esto que es un hueco, o sea, ahí no hay material. Y la densidad de carga en esto, pues que es un aislante, es uniforme. Queremos calcular cuánto es el campo eléctrico acá.
¿Mm? Para calcular el campo eléctrico ahí necesitamos usar el principio de superposición. Vamos a ver cómo se hace. Entonces lo que vamos a hacer es que esa esfera con un hueco, vamos a pintarla acá. La vamos a pensar como la suma de dos contribuciones. ¿Mm? Vamos a pensar que tenemos una esfera totalmente llena, ¿sí? Y vamos a pensar que tenemos una esferita, pero que esta está cargada de forma negativa. Entonces, pongámosla si quieren como de otro color. Tal que entonces, por principio de superposición, si yo sumo estas dos, me tiene que dar esto. ¿Mm? Entonces tengo la esfera acá totalmente cargada y la densidad de esta esfera es uniforme y nos dicen que esa densidad, que es volumétrica, es ρ. De esta sabemos cómo calcular el campo eléctrico, ¿cierto? Ya lo hicimos justo en la primera región de arriba, calculamos cuánto era el campo eléctrico de un aislante, de una esfera al interior, cómo era el campo eléctrico al interior de esta esfera. La densidad de carga de esta va a ser menos ρ. Tal que entonces acá tenga ρ, y justo en este huequito pues tengo ρ menos ρ me da densidad de carga cero, es decir, como si no hubiera carga, o sea, un hueco. Listo, entonces, pues miremos cómo es el campo eléctrico. En un punto cualquiera, acá en el interior de esa, digamos, de ese hueco. Lo que sabemos es que hay un vector que une el centro de esta esfera, de la esfera azul, con el centro de la esfera blanca. Ese es un vector que es horizontal. Y entonces tenemos este otro vector. Ya les vamos a poner nombres a esos vectorcitos. Entonces, este vector de acá lo vamos a llamar R. ¿Mm? Pongámosle vector. Simplemente la posición medida desde el centro de la esfera grande. Este que es la posición de un punto cualquiera, pero medido desde la esfera pequeña, le vamos a poner R'. Y el vector que comunica a los centros de las dos esferas le vamos a poner simplemente B. Pues que primero es un vector que es constante, ¿sí? Simplemente es un vector que va de acá a acá y cuya magnitud pues es el radio del huequito, el radio de la esfera pequeña, que creo que es B, exacto. Mientras que el radio de la esfera grande es A. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular cómo es el campo eléctrico acá. Calculamos cómo es el campo eléctrico acá y luego lo sumamos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para la primera parte, acordémonos que hacíamos nuestra superficie gaussiana, igualito como lo hicimos acá. Sacamos nuestra densidad de carga, etcétera. Entonces, si quieren, vamos a ir como cogiendo cositas de acá del ejercicio anterior. Primero es que pues, tenemos que plantear la ley de Gauss. Nos acordamos entonces que la parte izquierda de la ley de Gauss, en este caso esférico, pues siempre va a dar lo mismo, que es E 4pi r cuadrado. En este caso, como es una esfera aislante, tenemos que hacer la integral del dq, pero acordémonos que esa integral de dq, al final, la podíamos dejar como una densidad por dB.
siendo de B 4πr cuadrado de R. Entonces vamos a tomar estas dos cosas. Entonces de Q lo puedo reemplazar por la densidad por el diferencial de volumen, que es 4πr cuadrado por dr. Listo, como nos dicen que la densidad es uniforme, entonces la densidad puede salir de la integral. El 4pi puede salir de la integral y de hecho cancela este 4pi de la parte izquierda y simplemente me queda la integral de nuevo de r cuadrado. Esa integral de r cuadrado pues es r a la 3 sobre 3. Finalmente, para despejar el campo eléctrico, pues es cancelar el r cuadrado de la izquierda con el r a la 3 de la derecha para que solo nos quede un r. Entonces, cuando la densidad es uniforme, el campo eléctrico depende linealmente al interior de esta esfera que está acá. Entonces, esto, ley de Gauss, me sirve para encontrar cuál es la magnitud del campo eléctrico. Yo quiero escribirlo como vector porque es que luego los voy a tener que sumar acá como vectores. Si yo ya quiero el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico, perdón. Pues tengo que ponerlo en la dirección en la dirección radial acá en este caso. Esa dirección radial pues va a ser simplemente cambiar esta R, que está en magnitud, por este vector R. Lo único que tengo que hacer es escribir esto de esta manera, ¿cierto? Rho por R 3 epsilon 0. Bien. Para esta esfera que tiene carga negativa es exactamente el mismo tratamiento. Entonces nos queda esto igual, solo que en vez de rho vamos a poner menos rho. Entonces, menos, ¿por qué no me deja? Bueno, pongamos el menos afuera, ¿sí? Listo. Esto pues queda igualito. De hecho, podemos llegar entonces ya directamente a este, pero en vez de rho ponemos menos rho. Lo que pasa acá en este caso es que esta R pues es medida desde el centro de esta esfera. Es decir, que cuando yo lo vaya a pasar a vector, pues tengo que buscar un vector que empiece desde el centro de esta esfera roja, es decir, desde el centro de este donde va a quedar el hueco. Es decir, que cuando yo pase esto acá a vector para poder sumarlos, me va a quedar que esta R no va a ser nada más que el R, lo que yo llamé acá R'. ¿Mm? Perfecto. Nos falta una cosita y es la relación de vectores que hay entre R, R' y el vector B. Vamos a escribir esa relación de vectores que es una suma sencilla. De nomás del dibujo podemos ver que si yo sumo el vector B más el vector R' me da el vector R. Es decir, más vector R' es igual al vector R. O sea, no más de cómo los definimos, ya podemos saber esto. Listo, bien. Entonces ahora lo que queremos, pues digamos, lo que queremos calcular era el campo eléctrico dentro de este hueco. Campo eléctrico dentro de ese hueco, pues como habíamos dicho, principio de superposición sería el campo eléctrico que produce este más el campo eléctrico que produce este. Entonces vamos a escribirlo. Pongámoslo así como al es igual a este término de acá, que sería pues rho, pues copiémoslo. Más este término de acá. Digo, queda así. ¿Mm? Y ahora
es que vamos a utilizar nuestra relación entre R y R'. Entonces noten que aparte del R y R', todo el resto de factores son comunes. O sea que esto al final me va a quedar que es R, yo hago factor común el ρ, 3 epsilon 0. Esto lo puedo escribir como R menos R'. ¿Listo? Pero ¿qué es R menos R'? Según nuestra relación de vectores que encontramos acá. R menos R' no es, entonces paso el R' acá a restar, ¿cierto? Me queda que R menos R' es el vector B. O sea que esto que está acá simplemente es B. Y así demostramos que el campo eléctrico dentro de este huequito que está acá es constante porque ρ es constante. El vector B es constante. 3 y epsilon 0, pues bueno, son constantes. Y además nos dice en qué dirección va ese campo eléctrico. Entonces vamos a dibujar el campo eléctrico. Pues va en la dirección del vector B. O sea que si me dicen, bueno, dibuje cómo es el campo eléctrico ahí dentro de ese hueco, entonces siempre va a ir así hacia la derecha. Pongámoslos de otro color. Siempre van a tener la misma magnitud, o sea que las flechitas, digamos, van a ser siempre del mismo tamaño. Esas flechitas negras representarían el campo eléctrico dentro de ese huequito. ¿Mm? ¿Listo? ¿Dudas de este ejercicio? El vector B conecta los centros de las esferas. Exactamente, sí, señor. Conecta el centro de la esfera, de esta esfera, con el centro de esta esfera, que está ubicada acá. Esto es totalmente, es un vector que va totalmente horizontal. O sea, es este vector que va de acá a acá. ¿Listo? ¿Más dudas? Listo, entonces si quieren sigamos con el próximo ejercicio. No entendí bien el vector R'. Ok. Cuando estamos haciendo A ver, es que puse acá muchas cosas. Entonces, el vector R va desde el centro de la esfera grande hasta un punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Y el vector R' va desde el centro del hueco hasta donde queremos calcular el campo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos así? Porque es que cuando yo digo que vamos a mirar esta esfera con este hueco como la superposición entre una esfera grande de densidad de carga ρ, toda llena, más una esfera más pequeña de densidad de carga menos ρ, pues entonces ahí ya digamos que el vector R' me sirve para trabajar con esta esfera pequeña acá, ¿sí? ¿Por qué R'? Pues porque acá estamos mirando, cuando yo hago la superficie gaussiana acá en este punto, pues R' queda desde el centro de esta esfera pequeña, ¿sí? ¿Listo? Bien. Que pues esos dos vectores ya los veo acá representados, ¿cierto? Y están relacionados con el vector B, que es el vector que conecta, digamos, los dos centros de las esferas. Bien. Entonces, si quieren, si tienen más dudas, pónganlas ahí en los comentarios o me cuentan. Sigamos entonces con el siguiente ejercicio. ¿Mm? En este ejercicio es calcular el potencial eléctrico y
eso lo debemos hacer pues debido a calcular el potencial eléctrico debido a un disco que está cargado y queremos calcular el potencial eléctrico acá en este punto P, que está a una distancia Z, pues de el centro del disco. Miremos a ver cómo lo resolvemos. Lo primero que debemos acordarnos es cómo es la ecuación de el potencial eléctrico. Cuando tenemos potencial eléctrico y hay una distribución de carga, ¿cómo hacemos para calcularlo? Tenemos esta expresión, ¿no? Diferencial de potencial eléctrico es igual a K por dQ sobre R. ¿Mm? Donde R pues es la distancia de donde esté mi diferencial de carga hasta mi punto. ¿Mm? En este caso, vamos a aprovechar de la simetría y vamos a decir que este arito que está acá como amarillo, un poquito más oscuro, todo ese es mi diferencial de carga. ¿Mm? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque fíjense que cada punto de este diferencial de carga está a la misma distancia del punto P. Esa distancia R pues va a ser igual a raíz de A al cuadrado, que va a ser la distancia, digamos, de ese aro, eh, pues desde el centro del disco, más Z cuadrado, que es la distancia que está acá. Acá, digamos que se forma este triángulo y por Pitágoras, la hipotenusa sería raíz de A cuadrado más Z cuadrado. Entonces, pongamos eso acá. Diferencial de potencial eléctrico es igual a K por dQ sobre... entonces acá me queda la raíz de A al cuadrado más Z al cuadrado. Listo, entonces ahora como estoy escogiendo un diferencial de carga va a estar relacionado con un diferencial de área en este caso, tengo que mirar cuánto es el área de este disco amarillo un poco más oscuro. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. Yo quiero cambiar el dQ. Entonces, dQ es igual a la densidad de carga por unidad de área por el diferencial de área. ¿Cuánto sería el diferencial de área? Pues bueno, sería cuánto mide esto de longitud multiplicado por cuánto mide de ancho. Pues la longitud es el perímetro. Ese perímetro es 2pi por A, ¿cierto? 2pi por el radio de este circulito. Y el ancho, acá lo podemos ver, ese ancho pequeñito es dA. ¿Mm? Entonces ya podemos cambiar dQ por esto. Entonces cambiemos dQ por, en términos de la densidad de carga de área y de estos diferenciales que dependen pues del radio el, eh, del disco. Ahora, si yo ya quiero todo, fíjense que para diferentes valores de A, pues el valor de R va a cambiar y etcétera. Acá ya me doy cuenta que cuando yo integre, si integro al lado izquierdo, pues ya me queda cuánto es el potencial eléctrico y pues me tocaría integrar al lado derecho. Esa integral, pues tenemos que hacerla entre un A. Como queremos el disco completo, la hacemos desde A igual a 0 hasta A igual a R. Y ahora pues sacamos las constantes y nos toca hacer esa integral. Entonces listo, vamos a sacar las constantes. K sale, sigma sale, 2pi sale y nos queda esta integral de acá. Esa integral es fácil de hacer porque podemos hacer sustitución normalita. ¿Mm? La sustitución que vamos a hacer es, vamos a decir que U es igual a A cuadrado más Z cuadrado. Por lo tanto, du
es igual a 2a de a. Y bueno, el z no tiene pues diferencial. Ujú. Entonces el a por deal ya lo tenemos acá arriba. De hecho, si meto el 2 del 2pi, lo meto acá, pues ya me queda exactamente lo que es el du. Y abajo me queda raíz de u. Entonces hagamos el cambio de variable, la sustitución. Entonces todo esto del numerador es du. Todo esto que está acá en el denominador es u. Los límites cambian claramente. Entonces cuando a es igual a 0, u es igual a z cuadrado, entonces el límite inferior cambia a z cuadrado. Y cuando a es igual a r, u es igual a r cuadrado más z cuadrado. Los límites, acuérdense que hay que cambiarlos también. Ahora, la integral de 1 sobre raíz de u, eso sale fácil. Eso es como hacer la integral de u a la menos un medio. Eso es lo mismo que decir u a la un medio dividido un medio, o sea, por 2. Esa lo tenemos que evaluar en los límites que estaban puestos acá. Entonces, cuando ya evaluamos en esos límites, nos va a quedar lo siguiente. Esto va a quedar el 2, pongámoslo si quieren como por acá. Y acá nos queda raíz de r cuadrado más z cuadrado menos raíz de z cuadrado. Y con eso ya entonces concluimos cómo se calcula el potencial eléctrico de un disco cargado cuando está a una distancia z del centro. ¿Listo? ¿Dudas de este? Fíjense que calcular el potencial eléctrico es mucho más fácil que calcular el campo eléctrico porque cuando yo calculo el campo eléctrico tengo que considerar la dirección del campo eléctrico, mientras que acá en el potencial eléctrico la dirección no importa. ¿Listo? ¿Más dudas de este? Bueno, entonces si no hay dudas de este, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Listo, entonces tenemos este arreglo de capacitores y lo que nos piden es, bueno, ¿cuánto es la capacitancia equivalente del circuito? Este es básicamente identificar cuáles de esos capacitores están en serie y cuáles están en paralelo. Si quieren pongamos que se coló algo, esto no debería estar, esto no debería estar, listo. dQ siempre es densidad por dA, no siempre. Depende qué es lo que estemos integrando. Estamos integrando una superficie, como es el caso del disco, entonces sí, dQ es sigma por dA. Cuando estábamos haciendo, por ejemplo, en la esfera, ¿se acuerdan que dQ era sigma por dV, como de volumen? Si estoy integrando algo que es lineal, pues dQ va a ser igual a lambda, como la densidad de carga lineal, por dx o por dy o por pues, donde esté, digamos, por el elemento de línea. Entonces, no siempre. Toca ver cuál es el problema que me están dando para reemplazar dQ. Si es volumétrico, pues lo reemplazo por
densidad por diferencial de volumen, si es de área, pues densidad por diferencial de área, y si es lineal, densidad por, pues, diferencial de longitud. Listo. Entonces, a ver, sigamos con este ejercicio. Es el de las capacitancias. Entonces, tenemos pues varias capacitancias. Tenemos una fuente acá de voltaje y nos dicen que encontremos cuánto es la capacitancia equivalente del circuito. ¿Mm? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles claramente están en serie y cuáles están en paralelo. Entonces, para identificar cuáles están en serie es cuáles comparten un nodo y exclusivamente un nodo. De acá se ve claro que la capacitancia 8 y la capacitancia 9 comparten solo un nodo, que es este nodito. O sea, solo están conectados eh, por este cable y no hay nada más conectado ahí. Entonces, ahí se ve que están en serie. Y a simple vista, pues esta no podemos decir, C2 no podemos decir, C5 no, C6 no. Lo que sí podemos decir es que C4 y C7 están en paralelo. ¿Mm? ¿Cómo sabemos que están en paralelo? Porque comparten dos nodos. Este nodo de acá, o sea, todos estos cables que están acá es un nodo, mejor dicho. Comparten ese nodo y también comparten este otro nodo por este lado. Listo, entonces vamos a reducir el circuito vamos a pues, reducir estos dos en serie y estos dos en paralelo. ¿Cómo? Utilizando las reglas para capacitancias en serie y para capacitancias en paralelo. Entonces la capacitancia equivalente de 8 y 9, que vamos a ponerla así, 8, 9, como están en serie, ¿cómo la encuentro? Tengo que utilizar la regla de capacitancias en serie, que es 1 dividido la capacitancia equivalente, que es esta, que estamos llamando acá C89. Espérense. 1 dividido C89 es igual a 1 sobre C8 más 1 sobre C9. O sea, tengo que sumar los inversos y luego a esa vaina sacarle el inverso. Quiere decir que cuando ya ustedes hacen el inverso de esta cosa, C89 les queda como C8 por C9 dividido C8 más C9. Y ahora para estas que están en paralelo, la regla de paralelo es simplemente sumar las capacitancias. Entonces, la capacitancia equivalente entre 4 y 7 va a ser igual a, em, simplemente va a ser C4 más C7. Es al revés que las resistencias, exactamente. La de las resistencias es como más fácil de acordarse, entonces ya uno sabe, ah, no, siempre las capacitancias y las resistencias es lo contrario de la otra. En cuanto a reglas de equivalencia entre serie y paralelo. Listo. Entonces, este circuito que está acá nos queda simplificado. Eh, pues este, digamos, vamos a intentar dibujarlo. Entonces, lo primero que pasa es que esto, pues deja de, digamos, de existir. Ya no nos quedan estos cables que están acá, ¿cierto? Solo nos queda, a ver si lo puedo poner un poquito más bonito. Creo que sí. Ujú. Y, y vamos a quitar estos cables de acá. Ajá.
Listo, entonces ahora este no es C7, sino es el equivalente entre 4 y 7, entonces pongámoslo. C- mm, y estos dos se convierten en uno solo con la equivalencia que sería C89. Entonces intentemos borrarlos de ahí también. Quitemos uno y ahí ya ponemos el otro. Ujú. Entonces de esos dos solo nos queda un capacitor y ese capacitor va a tener una capacitancia que vamos a llamar C89. Listo. Entonces ahora, ¿cómo más podemos reducir el circuito? Entonces ahí nos toca ver de nuevo cuáles están en serie con cuáles y cuáles están en paralelo con quién. Entonces, a simple vista, vemos que el equivalente de 4 y 7, está en serie con este que está acá, con C6. Entonces vamos a sumarlos en serie. Listo, vamos a sumarlos en serie. O sea que, como es en serie, tenemos que utilizar pues, la regla de los inversos. Y al equivalente C467 es igual a el equivalente 47 más 1 sobre C6. ¿Listo? ¿Por qué C47 lo pusimos donde estaba C7? Lo pudimos haber puesto en cualquier parte, lo pudimos saber dónde estaba o C7 o C4, daba lo mismo. Entonces, como por simplicidad, lo puse donde estaba C7. Pero siempre que hagan un equivalente, lo pueden dejar donde estaba alguno de los dos capacitores que unieron. ¿Mm? Entonces acá lo dejé donde estaba C7 y pues todo esto ya se simplifica, todo este triangulito que estaba acá. O lo pude haber dejado acá en donde estaba C4 y pude haber borrado entonces toda esta línea que tenía C7. Sea en paralelo o serie, sí, exacto. Mira, por ejemplo, estos que hicimos en serie, entonces dejamos solo, por ejemplo, donde estaba C9 y donde estaba C8, pues pusimos un cable. ¿Mm? Digamos, la diferencia ahí sería cuando yo los uno en paralelo, pues tengo que borrar como todo, ¿cierto? Entonces acá puse donde estaba C7 y todo el resto lo borré. O sea, cable, capacitor y este cable lo borré. Cuando son en serie, entonces lo que hago es reemplazar el capacitor que yo tenía, el que voy a quitar, lo reemplazo por un cablecito. Coloco mi equivalente donde estaba cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces en serie coloco un cable y en paralelo pues borro como todo. Ya vamos a ver, creo que va a ser más claro cuando hagamos, por ejemplo, el de serie de este. Listo, entonces ahí nos queda que tenemos que hacer la capacitancia equivalente de esto, que al final nos va a dar 467 es igual a, cuando ustedes lo hacen y sacan el inverso, da C47 por C6 dividido C47 más C6. Sabiendo que C47 es esta suma de acá. ¿Listo? Luego lo podemos reemplazar todo al final.
Listo, entonces vamos a duplicar esto y vamos a ver ahora entonces cómo queda el circuito. Pues empezamos con esto. Pongamos una flecha acá que indique, por ejemplo, de dónde a dónde estamos yendo. Entonces de acá simplificamos a este. Y ahora de acá vamos a simplificar a este. Con este arrancamos y ahora entonces podemos dejar este acá, ¿cierto? Y como estamos mirando en serie, unimos en serie, entonces vamos a quitar este C6 y ponemos un cablecito en su lugar. Entonces vamos a quitar ese capacitor C6 y en su lugar ponemos un cable. O sea, no vamos a dejar eso abierto ahí. ¿Por qué? Porque está en serie. ¿Listo? Y este equivalente pues ya sería el 467. ¿Mm? Ahora, ¿qué más podemos ver? Ahora podemos ver cuáles están en paralelo. Entonces, coloquemos esto acá. Decimos que pasamos de este a este. Perfecto. Ahora fíjense que el C89 está en paralelo con C467. ¿Por qué sé que están en paralelo? Porque comparten este nodo de acá, ¿cierto? Y comparten este nodo de acá. Comparten dos nodos, significa que están en paralelo. Como están en paralelo, los voy a sumar pues, normalmente. Quiere decir que entonces el C equivalente entre esos dos, que va a tener pues un nombre largo, pero pues que se le hace 4, 6, 7, 8, 9, va a ser igual a la suma de 4, 6, 7 ay, más C, 8, 9. Listo, entonces como ya acá lo estamos uniendo en paralelo, entonces dejo uno solo de estos y todo el resto lo borro. Entonces el que voy a dejar va a ser este, el del centro, y voy a borrar toda esta parte. Si quieren, hagamos un espacio para ver si nos cabe todo como otro de esos. Creo que sí. Sí, hay cupo. Entonces, vamos a quitar toda esta parte. Voy a quitar toda esta parte. Todo este cable también lo quitamos. Y este pedacito de cable pequeño que quedó por acá también lo quitamos. Y a este le ponemos el nombre, pues ya el equivalente que es 4, 6, 7, 8, 9. Pongámoslo. Este es que traer al frente. Listo. Si está claro entonces más o menos el procedimiento que estamos siguiendo. Estamos reduciendo, reduciendo, reduciendo. Ahora miremos qué más podemos reducir. Ahora lo que podemos hacer es ver cuáles están en serie, que efectivamente va a ser este que está acá, diagonal, está en serie con C2. Ujú. Como está en serie con C2, pues nos toca sumarlo. ¿Y por qué sé que está en serie? Porque comparten un nodo, que es este, y no lo comparten con nadie más. ¿Mm?
En paralelo, no. En paralelo se suman normal y en serie se suman los inversos. Es lo contrario que las resistencias, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, ahora sí, este grandote C46789 está en serie con C2. Como están en series, tengo que sumar los inversos. Entonces, si quieren, usemos otra diapositiva. Colocamos este al principio de la otra diapositiva. Y hacemos la reducción. Entonces, primero hagamos, como están en serie, entonces 1 sobre el equivalente le vamos a poner 2, 4, 6, 7, 8, 9. Son nombres largos, ustedes les pueden poner los nombres que quieran, pero es solo como para acordarme de dónde viene ese capacitor. Acá sería 1 dividido C2 más 1 dividido C4, 6. Que ya entonces cuando uno pues, resuelve, le da que C, el equivalente, ¿cierto? 2, 4, 6, 7, 8, 9 es igual a C2 por C4, 6, 7, 8, 9 dividido entre C2 más 4, 6, 7, 8, 9. Listo. Y el circuito queda reducido de la siguiente manera. Entonces, como dijimos que estábamos reduciendo en serie, voy a dejar uno quieto y el otro lo voy a convertir en un cable. Entonces, dejemos este de acá quieto si quieren y el C2 lo vamos a convertir en un cable. Entonces, vamos a quitar C2 y pues no vamos a dejar eso ahí abierto, lo vamos a convertir en un cable. Oh. Y ahora este se llama C2, 4, 6, 7, 8, 9. Bien. Listo, ya casi llegamos a, digamos, a la reducción final. ¿Mm? Ahí nos damos cuenta ahora que el 5 y este grandote equivalente están en paralelo, como comparten este nodo y comparten este nodo. Entonces vamos a escribir cómo sería el equivalente, como están en paralelo, se suman normalmente. El equivalente le vamos a poner 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso va a ser igual simplemente a la suma. Suma algebraica normalita. 2, 4, 6. Entonces hacemos esa reducción y el circuito, como decimos que están en paralelo, entonces dejo uno y el otro lo elimino completamente. Entonces, por ejemplo, ahí voy a dejar este, que está en diagonal, y el C5 lo elimino con cable y todo, o sea, no lo conecto. Quiere decir que entonces pues lo voy a borrar totalmente. Entonces, pongámoslo, a ver si podemos borrarlo como así. Ajá. Y así. Perfecto. Y ahora este se llama C245, que ya lo absorbió. 6, 7, 8, 9. Ya lo último, pues es evidente que C1 y todo este está en serie. ¿Mm? Que comparten un nodo, que es este, y no lo comparten con nadie más. O sea que al final la respuesta, que es la resistencia equivalente ya de todo el circuito, que vamos a ponerle, pues ya ahora sí le ponemos C equivalente, es igual a C1 más, perdón, como están en serie, entonces sería 1 sobre resistencia equivalente es igual a
es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre todo este chorrero, ¿no? 2, 4, 5, 6. ¿Saben qué se me hizo raro? Que no hay C3, no lo veo. No, se lo comieron. No hay C3. Bueno, listo. No pasa nada. Quiere decir que la respuesta final del problema es C equivalente de todo el circuito igual a C1 por C 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dividido C1 más, donde pues C2, 4, 5, 6 es C5 más esto. Este que está acá es C2 por esta cosa y así nos podemos ir devolviendo para pues obtener los valores, ¿no? C4, 6, C4, 6, 7 es esto. Ujú. C4, 7 es C4 más C7 y C8, 9 es esto. Entonces ahí uno se puede ir devolviendo hasta que ya deje toda esta C equivalente en términos de las capacitancias originales. ¿Cómo se reduce el circuito? ¿Cómo quedaría? Pues simplemente quedaría como C1 y acá este lo reemplazamos por un cable. ¿Por qué? Porque lo estábamos sumando en serie. ¿Listo? ¿Queda claro esto? Listo. Yo creo que alcanzamos a hacer la diapositiva 63, esta. Ujú. Acá fue donde unimos estos dos que estaban en serie. Entonces dejamos este y el otro lo convertimos en un cable. Luego este con este en paralelo. Dejamos este y borramos toda esta cosa. Bien. Entonces creo que nos queda tiempo para hacer un último ejercicio en estos últimos 15 minutos y es este que está acá. Entonces el ejercicio que dice, se tienen dos capacitores de placas paralelas. ¿Mm? Esos capacitores de placas paralelas tienen un área A y tienen una distancia D entre las placas. Dice que están conectados en paralelo y además dice que cada uno tiene una carga Q, ¿sí? Entonces acá en las positivas pues tengo Q, acá también tengo Q, quiere decir que la carga, digamos, de todo el sistema de capacitores pues es 2Q. Ahora, ¿qué pasa? Me dicen que vamos a insertar un material dieléctrico en una de las placas. O sea, vamos a insertar este y que quede acá. Y lo que nos dicen es, bueno, tiene que calcular cuál es la nueva carga Q' en este capacitor, tal que pues ya se llegue a equilibrio otra vez. Cuando dicen equilibrio, siempre en esto de capacitores y dieléctricos, equilibrio es que las cargas ya no se estén moviendo. Para que las cargas ya no se estén moviendo, pues no debe haber diferencia de potencial. Quiere decir que el potencial eléctrico en este punto tiene que ser igual al potencial eléctrico en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, al principio, pues como eran iguales, tenían la misma carga, tienen la misma capacitancia, por lo tanto, tienen el mismo potencial eléctrico. Pero ya entonces cuando agrego el dieléctrico, pues la capacitancia cambia, quiere decir que la diferencia de potencial cambia, entonces las cargas deben cambiar. Entonces se van a acumular más cargas en una que la otra para que la diferencia de potencial sea la misma. Eso es lo que queremos ver. O sea, la situación de equilibrio sería entonces potencial de la izquierda igual a potencial de la derecha. ¿Vale? Entonces, primero empecemos con que eh, la carga inicial y la carga final, es decir, la carga antes de ingresar el dieléctrico y la carga después de ingresar el dieléctrico deben ser las mismas. La carga antes del dieléctrico de todo el sistema
era pues, Q más Q, o sea, 2Q. Y la carga final, pues ya van a tener cargas diferentes. Entonces vamos a ponerle como carga del de la izquierda más carga del de la derecha. De hecho, ese del carga de la derecha le ponen Q'. Pero pongámosle así. Listo. Carga de la izquierda, carga de la derecha. Eso por un lado. Y como les decía, la condición de equilibrio es que em, los voltajes, el voltaje en la izquierda sea igual al voltaje en la derecha. Entonces, ¿mm? Vamos a ver cómo se relaciona el voltaje con la capacitancia. Entonces, acuérdense de esta ecuación que relaciona voltaje, carga y capacitancia, que es de esta forma. Me dice que voltaje es igual a Q sobre C. ¿Listo? Entonces el voltaje de la izquierda sería la carga de la izquierda sobre la capacitancia de la izquierda. Y el voltaje de la derecha sería igual a la carga de la derecha sobre la capacitancia de la derecha. Ahora, ¿qué pasa con la capacitancia cuando yo inserto un dieléctrico? Entonces, como son placas paralelas, la capacitancia la puedo calcular de esta forma. Capacitancia de placas paralelas va a ser siempre epsilon 0 por el área dividido la distancia. Y cuando agrego un dieléctrico, esa capacitancia se multiplica por un kappa, que es la constante dieléctrica. ¿Mm? Entonces, esta es la capacitancia sin dieléctrico y esta es la capacitancia con dieléctrico. Entonces, vamos a reemplazarlas en esta expresión. Entonces, la de la izquierda no tiene dieléctrico y la de la derecha sí tiene dieléctrico. O sea que esto va a quedar acá. Esto queda epsilon sub 0 por A sobre D. Y acá a la derecha queda lo mismo, pero en ese factor de la constante dieléctrica. Ay, queda epsilon sub 0 A sobre D. Listo. Esto lo podemos simplificar bastante, ¿no? Porque el área se simplifica y el D y el epsilon 0 se simplifica. O sea que acá solo me queda Q left. Todo esto se simplifica. O sea que acá abajo solo me va a quedar capa. Entonces, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuáles son mis dos ecuaciones? Esta que está acá, que es la de la ecuación de la conservación de la carga, esa es una. Y mi otra ecuación es la ecuación de equilibrio, que resultó, pues empezó así, pero resultó siendo esta. Entonces, utilicemos esta expresión acá arriba. Vamos a poner como unas flechitas para que quede todo más claro. Entonces, de acá y de acá vamos a poner, vamos a llegar a la siguiente expresión. Entonces, cogemos esta ecuación de acá y nos queda 2Q por un lado, ¿cierto? Es igual a Q left, que es simplemente Q right, sobre Q de la izquierda, es la Q de la derecha sobre kappa, según esta ecuación, más Q, y ahí ya sería nomás despejar, ¿cierto? Factorizamos, nos queda, cuando factorizamos, nos queda algo así como 1 sobre kappa más 1. O sea que la Q de la derecha, que es donde insertamos nuestro dieléctrico, es simplemente cogemos este paréntesis y lo dividimos acá y listo. Así sería la solución
de ese problema. Entonces, algo muy importante en estos problemas de capacitores y cuando ingresan dieléctricos es, fíjense que acá no hay ninguna fuente. ¿M? Simplemente son capacitores que están ahí conectados en paralelo. Como no hay ninguna fuente, entonces acá cuando solo están los capacitores, lo que se debe conservar es la carga. ¿M? Entonces, la carga se conserva, pero el voltaje, digamos, que había antes de ingresar el capacitor y el voltaje que había después de ingresar el capacitor, ese voltaje sí puede cambiar. Este ejercicio hubiera sido muy diferente si, además de estar en paralelo, estas dos estuvieran en paralelo con una fuente, porque cuando están en paralelo con una fuente ahí, el voltaje es el que es constante, mientras que la carga podría cambiar. Entonces siempre tengan mucho cuidado con eso. Cuando estén analizando capacitores y agreguen dieléctricos, piensen, bueno, ¿qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que se conserva? ¿Será que es el voltaje? Pues es el voltaje cuando hay una fuente que me permita a mí, pues, asegurarme que el voltaje siempre va a ser, por ejemplo, 10 voltios. ¿M? O es la carga. En este caso era la carga, ¿cierto? Porque la carga que se va de acá no tiene otra parte a donde ir, sino a este capacitor. ¿Listo? ¿Tienen más preguntas en los últimos 5 minuticos que nos quedan? Bueno, pues espero que les haya servido como haber visto estos ejercicios y algunos tips que les logré dar ahí. La grabación queda, si no estoy mal, acá en esta reunión. Me llega a mí al correo y yo intento subirla ahorita al canal de YouTube de la de la Clínica de Problemas. Entonces, si no están suscritos, pues suscríbanse. Ustedes se meten a YouTube y ponen Clínica de Problemas Física y ya les sale. Listo, que estén muy bien, que les vaya muy bien en esos parciales. Ahí nos estamos charlando. Gracias.